Dice Gabo Guerena, ¿cómo se llama? El Gabo. El gobierno mexicano anunció la construcción de una supercomputadora de 6,000 millones de pesos. Seguramente será un éxito como la vacuna patria, la megafarmacia, los carros eléctricos o línea, y por supuesto los ventiladores Ejecatl, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, de Elena Álvarez Bulla. Mira, yo no quiero ser pesimista por default, ¿no? De manera predeterminada. Yo vi el anuncio de la supercomputadora y me alarmaron dos cosas. Primero, que lo anunció el responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, que no sé quién es. Podría quizás intentar buscarlo, miren. José Antonio Peña Merino. Servidor público socialista homosexual. No tengo nada en contra de ser servidor público socialista homosexual, pero para hacer computadoras se necesita saber de cómputo, de informática. Y luego la otra que habló fue la responsable de ciencia, la que ahora es la secretaria de ciencia, que rescató los destrozos de Elena Álvarez Bulla y no los ha reparado. Rosaura. No era razonable, no era lógico, por lo menos que presentaran el equipo de personas que van a hacer esta supercomputadora, porque de entrada todos los materiales van a venir de fuera de México. México no produce microchips, México no produce un montón de cuestiones de carácter electrónico, y entonces pues ese centro de cómputo, porque es un centro de cómputo más que una supercomputadora, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué materiales lo va a hacer? ¿Con qué tecnología lo va a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan? Nada de eso nos dice. Todo es, ay, vamos a hacer la más grande, la más grande. Siempre esto es un concurso así como de tamaños de quién mea más lejos, ¿no? Entonces va a ser una supercomputadora pública más grande de América Latina. So fucking what? Si cuesta demasiado dinero, si tenerla cuesta más que alquilar los servicios de un centro de cómputo en Alaska, pues es tonto. No hay una justificación. No estoy diciendo que no haya. No han dado la justificación económica, la explicación técnica, el análisis científico, la presentación de las cadenas de suministro que van a traer todos los elementos necesarios para que un grupo de mexicanos que no sabemos quiénes son van a armar esta cosa. Yo les deseo la mejor de las suertes. Yo no quiero que a México le vaya mal en nada, ¿no? Pero siendo que se hacen así las cosas, que es bastante sospechoso. ¿Para qué una supercomputadora? 6,000 millones de pesos. Hay niños sin medicamentos. 6,000 millones de pesos. A lo mejor estoy equivocadísimo y me encantaría. ¿Sí? Yo sería feliz si estoy equivocadísimo. Y el aparatito, el dispositivo en cuestión, el gadget, sirve para ahorrar dinero a México. Le permite ganar dinero prestando servicios de cómputo a empresas privadas. Tiene una vida útil adecuada y está llevado adelante por los mejores ingenieros informáticos, programadores de México. Y que tenga muchísimo. Ojalá. De momento lo que se ve es una cuestión meramente morenista, ¿no? Meramente cuatrotoide. Vamos a hacer. Luego no hacen. Y lo que está diciendo de Gabo aquí, de que la vacuna, la megafarmacia, los carros eléctricos, todo ha sido simulación y todo ha sido relumbrón. Y en la realidad, en beneficio a los ciudadanos de mi pobre país, México, pues muy poco.